Bueno, y continuamos en esta mañana, estamos desde el parque nuevamente, siguiendo con la segunda Feria Virtual del Libro de la Universidad del Tolima. Hoy en el título, Representaciones sociales gráficas de la escritura en dos licenciaturas de lengua castellana, con la autora que nos acompaña a esta hora, la doctora Elsa María Casallas. Profe Elsa, muy buen día. Adelante, profe, puedes comenzar con la presentación. Social vía pensamiento crítico. Entonces, esos elementos me han permitido comprender de qué manera la gente piensa, la gente adquiere o tiene estereotipos, creencias sobre los diferentes elementos que conforman la cultura social. Y es algo muy importante porque definitivamente si nosotros desconocemos los sujetos, desconocemos el pensamiento de los sujetos como seres sociales fundamentalmente, no solo como seres cognitivos, como se pensaba anteriormente en la educación cientificista, estaríamos abocados al fracaso realmente, y en parte del fracaso de la educación ha sido esa, porque los sujetos, los estudiantes, en este caso, y profesores, son esencialmente sujetos sociales, y hay que tenerlos en cuenta como sujetos sociales, sujetos que piensan, sujetos que, como dice Boscovich, tienen esa polifasia cognitiva que nos hacen tan característicos a los seres humanos, ¿no? Pensamos de diferentes maneras, construimos pensamiento instituyente, y de esa manera damos cuenta de la realidad. Entonces, este aspecto me parece fundamental en términos de transformaciones, porque cuando desconocemos los sujetos como sujetos sociales, como sujetos de saber, pues estaríamos hablando de lo que nos dice el italiano Lampedusa, de cambiar todo para que todo siga igual. Y mucho de eso es lo que nosotros observamos a veces con las reformas, que realmente no cambian nada porque apuntan más a un objetivismo externo que a la propia creencias o a todo lo que piensan los profesores y estudiantes en este caso. En un modelo que de por sí es un modelo neoliberal que además pues no le interesa lo que piensan los sujetos, ¿no? Y entre menos pensemos mejor, ¿sí? Esa visión tan técnica a que nos han reducido, en donde a los maestros hoy en día les dicen, mire, esto es lo que hay que hacer, hágalo como está, ¿sí? No piense, ejecute. Eso es un grave problema que tenemos porque definitivamente no es así. Los maestros de todas maneras lo van a interpretar, lo que llamamos transposición didáctica, ¿no? De diferentes maneras, lo van a recortar, le van a hacer todas las cosas que sabemos que pasan con el saber sabio al saber enseñado. Entonces, el objetivo fundamental del libro fue identificar, analizar y comprender las representaciones sociales gráficas que tienen los estudiantes de licenciatura en lengua castellana sobre la escritura académica durante un lapso que lo fui desarrollando de 5 años, ¿sí? He desarrollado varias metodologías y en este caso quise hacerlo, incluir un instrumento que es la representación gráfica, que además me dio resultados muy inesperados e importantes.
Como objetivos específicos, develar las representaciones sociales gráficas que tienen los estudiantes de las licenciaturas en lengua castellana sobre la escritura académica. Describir y analizar la forma como los estudiantes ven al escritor, las funciones, creencias y valores que le asignan y establecer relaciones entre esas representaciones y las prácticas que tienen los estudiantes. Las rutas teóricas que he tomado tienen que ver con la escritura como un elemento que ha sido fundamental en el desarrollo de la cultura, en la modernidad, sin embargo haciendo una crítica también, ¿no? Porque siempre se miró esto desde la ilustración como que serían prácticas que nos llevarían a mejorar la calidad de vida bajo el mito del progreso, ¿no? Pero nos damos cuenta que hay enfermedades que también progresan. Entonces, es importante mirar también que no es lineal la lectura y la escritura con el desarrollo de una cultura. Ahí no hay linealidad. Y eso es parte de lo que son las representaciones, que la gente cree que es así, porque hay filtros culturales y epistemológicos que nos han hecho creer así. Entonces, aquí lo importante es mirar esas representaciones, desenmascararlas, despolitizarlas y mirar de fondo qué es lo que hay. Entonces, hay que mirar que este es un problema digamos, un problema superior político y social, en la que hay que impactar para entender que ahí sí sería un problema, una cuestión de desarrollo, si se impacta de esa manera. Pero tener esa idea ahí como falsa de que hay desarrollo hacia esto, pues miremos qué tenemos en el contexto, ¿no? Y la escritura académica, con esta serie de teóricos, con este triángulo que he tomado de Chavalac, un teórico de las matemáticas en didáctica, para mirar cómo se constituye el saber sobre escritura mediante profesor, estudiante, saber cómo la escritura se subsume bajo un conocimiento escolarizado en la escuela, ¿no? Cómo a veces se aliena dentro de las paredes de lo de la escuela. Y las representaciones sociales también, que es otra categoría en donde hablamos, ¿no? Que son modalidades de pensamiento práctico orientados hacia la comunicación, la comprensión y el dominio práctico. Todos tenemos representaciones sociales, absolutamente todos. Sí, ayer hablaba el profesor Méndez en el COVID-19, cómo la gente ha creado una cantidad de ideas alrededor del COVID-19 que generan procedimientos, actitudes frente al virus, pero que es inevitable que esas cosas pasen y por el contrario se convierten en elementos para el análisis, ¿cierto? Para la investigación y la comprensión de estas situaciones. Las representaciones son importantes porque nos permite describir y hacer inteligible y comprensible las prácticas sociales de los actores. La marco teórico, realmente yo, entendiendo el aporte que ha hecho el cognitivismo, porque siempre lo valoro muchísimo, el aporte que hizo después del conductismo en los años 60, 70, sin embargo, a pesar de eso, yo me distancio de la perspectiva cognitivista, o más que distanciarme, la conjugo con la perspectiva sociocultural y sociocognitiva, entendiendo que la lectura y la escritura son prácticas que no solo son cognitivas, no son de esa mirada tan descartiana de cerebros volando, no, esto tiene un cuerpo atado a un territorio, y es más, somos marcados porque somos institución, somos lenguaje, y estamos marcados como marcan a las vacas al rojo vivo, y nuestro cuerpo es institución, porque somos seres que nos toca obedecer a la ley, ¿sí? Históricamente hemos visto todo eso. Entonces, no es solamente el cerebro, es el cuerpo, es el contexto. Y en esa medida mirar las condiciones de producción de escritura académica. Dentro de las rutas metodológicas, trabajé a partir del estado del arte y del marco teórico estos instrumentos, la técnica gráfica que les comentaba, que es una técnica muy importante porque permite acceder el dibujo que les coloqué que les puse a hacer a los estudiantes, es una técnica que permite acceder a los modos de subjetividad
que están cargados de emociones, de actitudes, de valores, difícilmente se pueden encontrar en otros instrumentos. De hecho, encontré una representación que no había encontrado desde que he iniciado mis trabajos, solo lo encontré en esta representación, ya les voy a decir cuál. La asociación jerárquica de palabras, ¿sí? Otro instrumento muy importante, y también los artefactos escritos que recogía y los grupos de discusión, la observación participante, ¿sí? Yo como profesora, como investigadora al mismo tiempo, seguí el proceso desde el primer día hasta que terminaban los cursos durante el tiempo más o menos de entre 5 años. Los procedimientos que se realizaron para identificar las representaciones fueron, se analizaron los dibujos, no desde la clínica, sino desde el análisis del contenido, se cuantificaron y se agruparon por categorías. Igualmente se cuantificaron y analizaron las palabras asociativas, elaborando redes semánticas y categorías, se infirieron los sentidos periféricos y los núcleos centrales, se analizaron los artefactos escritos y los grupos de discusión con estudiantes, se realizó un análisis vertical y transversal con todas las técnicas usadas para hallar similitudes, relaciones, y contrastes. Escenario de la observación, unidad de análisis. Yo tomé 2 programas, uno de la Facultad de Educación, 2 facultades de educación y el Instituto de Educación a Distancia, en donde he orientado estos cursos. El programa de licenciatura y lengua castellana, la asignatura procesos lectoescriturales 5º semestre, y del Instituto de Educación a Distancia un curso que se llama Problemas de la Comunicación y de la Escritura, que es de primer semestre, porque pretendía mirar también si esos de primero de pronto tenían unas representaciones muy diferentes a los de quinto, ¿sí? O los de quinto también se diferenciaban a los de primero. Esto es muy importante, esta población dentro de la investigación, porque van a ser maestros. Y si vamos a ser maestros de lectura y escritura, maestros de lenguaje, pues tenemos que saber qué ideas o qué creencias tenemos alrededor de estas prácticas. La técnica gráfica consistía en hacer un dibujo en donde imaginaban cómo es el escritor y luego qué es para ellos escribir. La técnica narrativa deberían ahora escribir a través en un texto por qué dibujó esos elementos, ¿sí? Y en la técnica asociativa era escribir 5 palabras en orden jerárquica que caractericen al escritor, y luego de que escribían las 5, yo les decía, ahora escojan 3, ¿sí? Entonces ahí ya hay un elemento evaluativo. Resultados. Tenemos dentro de la técnica gráfica, encontramos, estas fueron las, digamos, a grandes rasgos, lo que nosotros encontramos en distancia, perdón, en presencial y distancia. Tenemos una representación que tiene que ver con las herramientas, libros, cuadernos, naturaleza. Bueno, vamos a mirar aquí más detalladamente esto. La primera representación, que fue solo capturada en la técnica gráfica, de lo que significa esto. Escribir significa tener cuaderno, lápiz y otras herramientas. Esta fue calculaciones dentro de la investigación, es decir, cuando a la gente se le dice escriba, usted cómo concibe un escritor, o para usted qué es la escritura, lo primero que dibujan son mesas, todo el mobiliario, computadores, lápices, borradores, lámparas, todo lo que ha construido el mobiliario escolar desde siglos atrás, pero de manera más particular, siglo XVIII, XIX, donde se empezó ya con la enseñanza de la lectura y la escritura. Algo que también no lo voy a explicar acá porque no hay tiempo, pero esto también tiene que ver con algo que críticamente ha pasado con la escritura, ¿no? Concebir que solamente tener cuadernos, mesas, lápices, dotación, es algo que ya la gente sabe escribir con eso, ¿no? Como se ha concebido históricamente. Y no es así. Primero, porque la escritura no es un artefacto escolar, sino un artefacto que se creó culturalmente. Segundo, porque al igual que las tecnologías de la comunicación,
las TICs, cuando se dotan a los colegios, pues eso no significa que ya la gente sabe manejarlas, ¿no? Como dice Marco Raúl, eso es pura ferretería, sino que hay más allá de eso. La segunda representación capturada en las tres técnicas, esta sí fue capturada en las tres técnicas, es que la escritura es inspiración, algo que hay que ponerle mucho cuidado en torno a los profesores que van a ser maestros, ¿sí? En esta dibujaron, por ejemplo, naturaleza, ríos, árboles, eh, eh, muchos, por ejemplo, hadas, todo este tipo de cosas que refieren como bombillos, bueno, cosas que refieren sobre corazones, musas, mariposas, y en la técnica jerárquica de palabras aparece lo mismo, es decir, que hay una relación importante en los instrumentos, aparece, por ejemplo, en las palabras inspiración, brillante, sujeto, imaginación, sobre todo inspiración aparece en este porcentaje que se corresponde con esa categoría de la escritura como inspiración, totalmente relacionada. También en la técnica gráfica aparece lo que los estudiantes escriben, la imagen que tengo de un escritor es una persona cargada de sentimientos que los plasma en hojas, creando su propia historia. Tengo la creencia de que algunos escriben cuando están enamorados, la naturaleza inspira libertad, para mí escribir es eso. Yo dibujo un escritor inteligente, brillante, robado de naturaleza, para alejarte de los ruidos humanos, una persona con mente activa. Bueno, todos estos elementos me parece que hay que mirarlos con mucho detenimiento, aparecen las conclusiones, ¿no? Dentro de la formación de maestros, toda vez que la literatura, primero no se les dijo se les dijo que cómo se imaginaban a un escritor y a la escritura, pero no se les dijo que de literatura. Sin embargo, se enfocó por ese lado y sobre todo un tipo de literatura de tipo más impresionístico, ¿no? La literatura, ojo que la literatura es un texto también, es un texto. Y como texto también tiene propuestas ideológicas, políticas, sociales. Como texto, la literatura tiene teorías literarias también que hay que analizar. La interpretación no está a la deriva en la literatura, que es un poco a veces la concepción que se tiene en los estudiantes. Es que no, el goce de la literatura también está y tiene que ver con ese acumulado que tiene la gente para comprender y llegar a esas estructuras profundas que se manifiestan en los diferentes textos y obras. Ahora, la creatividad y la imaginación a veces la vemos como dones innatos, y tampoco es así, ¿no? Hay que mirar también con detenimiento esto. La tercera representación, la escritura es un don y un producto. Los estudiantes ven a la escritura como algo, como de seres sobrenaturales, ¿no? Como un producto que aparece así. La misma escritura de los artículos lo provoca. Yo sí le digo mucho en este caso a los investigadores, ustedes, investigadores, profesores, que cuando ustedes escriban un libro, les digan a sus estudiantes para que no lo vean como un producto, porque la escritura reifica mismo ese estatuto. Y nosotros tenemos que entonces explicarle a los muchachos, mire, este libro, yo les digo así, ¿cuánto creen que duré haciéndolo? 2, 3 años, una investigación, ¿sí? Ah, profe, o sea que uno también, claro, ustedes también lo pueden hacer. Esto no lo escribí anoche, esto no me salió así, ¿sí? Para que dejemos de ver eso y para que lo veamos como un proceso, ¿sí? Que implica trabajo, disciplina, borrar, tachar, todo este tipo de cosas que a veces no miramos. Miremos ahora la representación gráfica, cómo nos sale con esto de la escritura es un don. Vemos aquí también muchos unicornios, muchos bombillos, como que es una cuestión de brillantez. En esto tiene que ver mucho los medios de comunicación también, porque los medios de comunicación cuando muestran los escritores no muestran la cocina, sino que muestran aquello que atrae al público, ¿no? El halo de misterio, ¿cierto? Pero nunca muestran a un escritor borrando, tachando y diciendo cuánto tiempo demoró. Tanto es así que los muchachos dibujan esto, mire, y también dibujaron, por ejemplo, a Einstein como representación, a Gabo, incluso a Jesús como un profeta,
consideran a veces los escritores como profetas. Eso es agrandar la brecha, ¿cierto? Y no permite que los estudiantes desde un comienzo siempre digan, no, es que eso pues es muy difícil, no, eso es muy complicado, pero mire desde dónde vienen saliendo estas cosas. En la asociación de palabras también encontramos para esto que se relaciona totalmente, que es un hombre inteligente, sabio, brillante, famoso, dotado, superdotado, importante, superinteligente, lúcido, profeta. Mire todas las palabras cómo se relacionan con la técnica gráfica. Y en la narración también dicen dibujé a Gabo porque él es el máximo representante de la escritura, escribió muchos libros, es un ser dotado de inteligencia, lleno de conocimientos. Bueno, dibujé a Einstein porque para mí la escritura es de seres muy inteligentes, si él lo era, lúcido, era escritor, de hecho escribió bastantes cosas. Dibujé a Jesús porque él significa superioridad, sabio, profeta, todo lo sabe, solo basta con pensar y ya está el texto bien elaborado, imagínate. Los dominios significan imaginación. Entonces miremos cómo se están construyendo estas representaciones en complicidad, ojo, con esa relación triádica que nos proporciona de adelante, lo coloqué, Chavalá, profesor, estudiante, saber. La escritura es un proceso cognitivo. Aparece también esta representación que de hecho, como les dije, es un proceso cognitivo, nadie lo niega, ¿cierto? Pero tenemos una representación supremamente cognitiva y eso también viene de los propios maestros. No es solamente un cerebro, cabeza, mire, como lo vemos aquí, en esta técnica gráfica donde colocan cabezas, colocan cerebros, colocan el ojo, muchos cerebros. Sí, es de hecho cognitivo, pero también hay que pensar que la escritura es un hecho social, cultural, es una práctica social y cultural. Y cuando la vemos como práctica y no solamente como un hecho cognitivo, la estamos viendo como herramientas de saber y poder, ¿sí? Que están relacionadas con esas categorías que son tan importantes y que refieren a lo político. Entonces aquí vemos en la asociación de palabras también proceso, concentración, interpretación, cognitivo, memoria, pensar, todo lo relacionado. Y en la técnica gráfica dicen al respecto, dibuje un cerebro porque escribir es un proceso donde se pone a prueba los procesos cognitivos como la comprensión y las macroreglas de Van Dyck, que son importantes. Dibujé una cabeza y el cerebro porque creo que es lo más importante para la actividad de escribir, las actividades de operaciones mentales en las cuales tanto fallamos. En una ocasión me decía un estudiante, profe, pero es que la cabeza es lo más importante. Si uno no tiene cabeza no puede escribir. Yo le dije, sí, mijo, pero si usted no tiene corazón tampoco. O sea, sáquenle el corazón a ver si usted puede. No, no se trata de excluir, se trata más bien como que podamos hacer esa inter y transdisciplinariedad con las teorías. Claro que es lo cognitivo, pero también es lo social y lo cultural, porque de hecho somos seres sociales y culturales y eso también le imprime a las prácticas elementos importantes. Dentro de las conclusiones, tenemos que estos resultados posibilitan una reflexión profunda sobre las representaciones halladas en la medida en que son retroalimentadas en complicidad profesor-estudiante-saber. Hay que desenmascararlas, desideologizarlas e interrogarlas. Es una tarea importante que puede llevar a desestabilizarlas y a transformarlas en representaciones más acordes con los procesos de escritura, aún más cuando son estudiantes que se están formando para ser maestros. Si la escritura es algo que se aprende y se construye socialmente, las soluciones a sus problemáticas deben ser abordadas por esta vía y no por la vía individual. O sea, para mí la hipótesis siempre ha sido que la escritura y la lectura son prácticas que se construyen socialmente. Lo que hoy ustedes piensan y los estudiantes piensan de lo que es leer y escribir no es algo que surgió así. Es lo que ustedes aprendieron en la escuela, es lo que ustedes vieron en los medios de comunicación, es lo que aprendieron en el tráfico de la comunicación cotidiana. Y si eso es así, la solución no puede ser por la vía de la individualidad, como a veces lo plantean las pruebas Saber o las pruebas Saber Pro, sino que la vía de la solución debe imputarse a razones sociales políticas de orden superior, ¿sí? Y es ahí donde a veces fallamos. Esto es una cuestión no solo subjetiva, sino transsubjetiva, porque implica que tenemos que tener en cuenta elementos que están por encima
de lo nuestro, el macro contexto, el modelo político, el modelo económico que tiene que fijarse en esto. Es muy importante documentar y revisar los conceptos de imaginación y creatividad, como les decía, porque esto no emerge como una suerte de magia emotiva que no admite ninguna regla, como a veces se puede ver. Entonces me parece que los estudiantes consideran a veces que la imaginación está a la deriva y la creatividad es como cualquier cosa. No, esto hay que amarrarlo y decirlo desde dónde lo estamos diciendo y organizar este tipo de elementos para mejores resultados. Los hallazgos hacen un llamado de atención a las facultades de educación, en particular a las licenciaturas en lengua castellana, para que los docentes investiguen y confronten con sus estudiantes las creencias, estereotipos, ideologías y valores que ponen en la escritura, todo ello de una misión histórica, social y política. Todos los maestros de lenguaje deben conocer la historia de la escritura y la de lectura, sus discontinuidades, sus usos y prácticas. Los resultados también convocan a los docentes del área de literatura y lenguaje de la educación básica y media universitaria para que confronten también sus representaciones y sus prácticas de enseñanza. Entonces, bueno, dejo aquí, la verdad es que esto pues permitiría una presentación mucho más amplia y un diálogo muy interesante con los profesores, pero pues por el tiempo no es posible. Creo que no sé si me pasé, dejo aquí. Muchas gracias. Para que avancemos en Perdón, no tema. estoy escuchando. ¿Me escucha ahí? ¿Me escucha, profe? Profe, ¿nos escucha? No, no estoy escuchando bien. ¿Ahí me escucha, profe? Ahí estoy hablando lo Sí, más. sí, mejor. Listo. Profe, vamos entonces a mandar de nuevo el en vivo para permitirnos hacer unas preguntas. Bueno, profe Elsa, muchas gracias por la presentación de este título. No escucho. Nos surge una pregunta, profe. ¿Por qué es importante para una didáctica de la escritura tener en cuenta las representaciones sociales que tienen hoy No los escucho. docentes y los estudiantes? Pues usted está tapando el micrófono. No, lo tapa. Cuando usted lo pone, lo tapa, Sebastián, lo tapa. Aló, ¿me escucha, profe? Profe. Sí, sí, señor, sí, ahora le escucho. Manden. Profe, te vamos a hacer las preguntas entonces directamente por acá y dejo tu imagen en el envío. Bueno, entonces deja de compartir pantalla. Ya. Sí, señor, ya, ahora sí lo escucho.
Sí, mira, es muy importante, es fundamental, porque dentro de la didáctica como tal, hay que partir de esas ideas para poder replantear lo que queramos, en lo cual queramos impactar. Si no partimos de esos conocimientos, de esas creencias, de esos estereotipos que tienen los estudiantes, que además los estudiantes y los profesores a veces no saben que la tienen, porque ese es el problema, ¿sí? La gente no sabe que tiene esas representaciones, porque como dice Bakhtin, estas llegan más de manera corporal que racional. Entonces, como no saben, saberlo ya es un elemento importante para la didáctica. O sea, tenemos que arrancar de esas representaciones, de esas actitudes que tienen los estudiantes, de esos valores que han puesto en estas prácticas, de esos estereotipos que tienen, como los que vimos efectivamente en los resultados. Eso es fundamental para el replanteamiento y para la ejecución de elementos dentro de lo que es la didáctica para poder pues mejorar o impactar nuevamente en las prácticas. Y que estos muchachos que se están formando, por ejemplo, para ser maestros, pues por lo menos sepa que tienen esas representaciones. Ya saberlas, como me dijo algún día un estudiante, de verdad me lo dijo y a mí me impactó mucho, me dijo, profesora, ya saberlo es muy importante para mí. Que yo no haga nada al respecto es otra cosa, me lo dijo, o que la gente no haga nada, pero ya saberlo es un impacto para mí como estudiante. Y a mí me parece que ese es el ejercicio importante dentro de lo que es esta enseñanza, e incluso para los profesores que no van a ser maestros, también. Esto debe ser enseñado conjuntamente desde los grados iniciales, empezar a mirar estas actitudes que los niños ponen en estas prácticas, fruto de esa construcción social que se hace con el maestro, los medios de comunicación que cotidianamente nos dan información sobre esto. Bueno, muchas gracias a ustedes, a la universidad, por este espacio académico importante que mueve la academia. Yo creo que es muy importante. Muchas gracias. Bueno, gracias a